Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Decentralized Justice Broadcast. Mi nombre es Federico As, soy presidente de la cooperativa Cleros y hoy tenemos un episodio especial en español en el que vamos a estar entrevistando a Pedro Breuer Moreno. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación, un honor. Un gusto. Bueno, Pedro es abogado por la Universidad de Buenos Aires con máster en propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías por la Complutense, no, por la Autónoma de Madrid, perdón. Por la Autónoma de Madrid. La Sí. Autónoma. En la actualidad trabaja como abogado en G. Breuer, el estudio boutique especializado en propiedad intelectual e industrial. Bueno, empecemos como empezamos con todos los huéspedes de nuestro podcast, que es preguntándoles un poco por su carrera, cómo arrancaron, o sea, qué te motivó a estudiar por ahí derecho, qué te motivó a especializarte en temas de propiedad intelectual, así la gente te conoce un poco también. Bueno, dale. La propiedad intelectual, bueno, el primero el derecho es un legado en mi familia, ya te habrás dado cuenta por el nombre del estudio donde trabajo. Eh, yo soy la sexta generación, ¿sí? En línea, primero que se llama Pedro, y segundo que somos abogados. El estudio en el que trabajo se fundó en 1869, o sea, hace más de 150 años. O Es sea, uno de los en estudios Argentina, en Argentina. 1860. Es uno de los, sí, es uno de los estudios familiares más antiguos del mundo. Generalmente se pelea antes la familia entre la segunda y la tercera generación. Bueno, nosotros por suerte seguimos acá. Tanto mi viejo como mi vieja son abogados, ¿sí? Así que siempre en casa se respiró el derecho. Mi madre trabaja en tribunales, a diferencia de papá que trabaja conmigo. Y bueno, él siempre comentó los casos, los traía a casa, ¿viste? Le gustaba hablar de la publicidad, de las marcas, él es súper especialista en derecho de marcas. Y me pareció siempre súper atractivo. El derecho tiene partes más pesadas, menos pesadas, que te pueden gustar o más, no, más o menos, pero siempre le encontré como la magia a temas de competencia, de mercado, un poco me gusta también la parte de las finanzas, la economía, entonces es como que es distinto a estar siempre con las reglas estrictas del derecho, hay que ser un poco más creativo también en temas de marcas y de propiedad intelectual, entonces por ese lado siempre me resultó atractivo y así empecé. Estudié en la UBA hasta el año 2017 que me recibí y después, sí, y en un momento decidí ir para afuera, a Madrid justamente, ahí que me comentabas lo de la autónoma. Estuve un año estudiando ahí, especializándome también en propiedad intelectual, en temas de derechos de marcas. Y ahí también fue justamente donde, esto es más gracioso, pero donde entra, si querés, mi interés más en el derecho de blockchain, digámosle, por ponerle algún nombre. Eh, Tenía un módulo especializado en nuevas tecnologías, obviamente yo había visto que se hablaba todo de lo que es criptomonedas, blockchain, un apartado específico de eso. Cursa, un compañero del máster, Tacho, si algún día ves esto te mando un saludo, me dice, ¿sabés que hay un curso de un argentino del Austral que me gustó mucho, que está bueno, que es introductorio? Federico Az se llama. Así Ah, que mirá. me pasó el curso de Coursera de Bitcoin y, y ahí me interesé por aprender y profundizar más sobre el tema. Así que lo fui llevando y bueno, acá estamos. Bueno, esa parte no sabía, la verdad que honor. Y Nunca te había contado. esa no- contame un poco, a ver, porque mucha de la gente que sigue el podcast no son expertos en derecho. ¿Qué es exactamente un abogado de Ujú. propiedad intelectual? O sea, ¿cuál es el trabajo de un abogado de propiedad intelectual para un público de principiantes, si se quiere? Perfecto. Bien, acá hay que hacer una aclaración. La propiedad intelectual es la categoría, si querés, es el género, en lo que se incluyen generalmente el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial, que trabajan bastante distinto y separado. El derecho de autor son todo lo que son los derechos que tiene justamente el autor sobre las creaciones literarias, artísticas o científicas. Es el copyright. Y el derecho de propiedad industrial, por otro lado, regula la actuación en el mercado, ¿sí? De las empresas. Entonces van a ser los signos distintivos, las marcas, las patentes, los, de- los diseños. Todas esas cuestiones se encuentran regulados en cuerpos jurídicos distintos, tienen normas y procesos especiales para cada uno, y generalmente los estudios especializados hacen o uno o la otra. Nosotros hacemos las dos igual. Como abogado de marca, si querés, o de propiedad industrial,
Bueno, es muy importante todo lo que es el proceso de registro, de vigilancia, de controlar que los derechos de marca estén correctamente gestionados ante la administración. Una diferencia para destacar acá entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial es que la industrial depende del registro para obtener el derecho, no Mm. la intelectual. Entonces, nosotros tenemos que tener un rol súper importante en lo que es la gestión de estos derechos ante las oficinas administrativas. Entonces, estamos en la custodia, controlar que no venga alguien y pida una marca parecida, ¿sí? Y en segundo lugar, en lo que ya es el mercado, estar controlando que no te imiten los productos, en caso de necesitar que un cliente nos diga, mira, acá me está apareció este producto o en internet apareció esto, ¿qué podemos hacer? En esta red social están diciendo tal cosa, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer algo, no podemos hacer nada. Es estar respondiendo a las consultas respecto al margen de maniobra que tienen los titulares de los derechos. Eso en lo que es la propiedad industrial. En la propiedad intelectual es un laburo un poco distinto porque se trabaja con artistas, con escritores y con la industria. Entonces, primero es analizar si lo que le están proponiendo es protegible. Uno viene con una creación intelectual. ¿Puedo proteger esto? ¿Está sujeta a derecho autoral? Porque ese es un requisito para que sea obra intelectual. Primero hay que hacer un análisis importante sobre lo que te están proponiendo, luego decirle sí o no, y después si tiene que hacer algún contrato porque quiere comercializar su producto. Ahí depende un poco también de qué lado de- del- de la industria te pare, si querés. Puedes estar con el autor gestionando sus contratos con editoriales, puedes estar con los autores, ¿sí? Gestionando sus tratos con las productoras, o del otro lado, de las empresas. Pero es lo mismo, pero del otro lado. Son esos dos laburos, básicamente. Hay Y más, obviamente, pero bueno. está bien como introducción igual. ¿Y cómo está afectando, o sea, nuevas tecnologías, cómo está evolucionando esta industria, esta práctica y profesión en un entorno de cambio tecnológico muy rápido, en el cual está pasando, bueno, machine learning, blockchain, realidad virtual? Bueno, contame un poco de cómo está cambiando en los últimos años esta industria. La verdad que es muy desafiante porque todas estas nuevas tecnologías que mencionás puntualmente, blockchain, realidad virtual, la inteligencia artificial que está tan de moda últimamente, eh, tienen un impacto importante en lo que es la correcta defensa, si querés, de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Vuelta, tengo que hacer una distinción, pero podemos ir charlando caso por caso. La propiedad intelectual, por cómo se gestiona con los tratados internacionales, tiene una protección que es, te diría que casi a nivel mundial. Yo soy autor de una obra en Argentina y me van a reconocer ese mismo derecho en casi todos los países del mundo. No es que tengo que ir país a país registrando. En cambio, el derecho de propiedad industrial tenemos un tema con la territorialidad, que después lo vemos, si querés. Con respecto a la propiedad intelectual, y sí, hoy en día está súper en discusión. ¿Puede ser autor la inteligencia artificial de lo que está creando o no? ¿Qué pasa con las bases de datos o con las imágenes o con la información que extrae una inteligencia artificial para alimentar su procesador? ¿Hay que pagar derechos? ¿No hay que pagar derechos? Todas estas cuestiones hoy están en debate. Te hago un ejemplo. Yo me meto en una de estas páginas que están ahora de moda, Midjourney, Dalí, todas estas. Ingreso un prompt, me sale un resultado determinado. ¿Puedo considerarme el autor de eso? ¿Puedo salir a pedir regalías? No sé. Yo tengo mi idea, pero hoy en día es algo que depende a quién le preguntes, te va a contestar algo totalmente distinto. En el mundo no hay una regulación que resuelva este asunto. Yo creo que hay en Londres, en Reino Unido, tiene en su norma de propiedad intelectual, es la única del mundo que dice que va a ser el autor quien arbitre los medios necesarios para que se produzca la obra. Bueno, ahí podríamos meter el tema del prompt, decir, bueno, si escribí más de millones, soy autor, si no lo hizo la máquina. Es como súper difícil de discutir cuando irrumpen estas nuevas tecnologías. Es algo que pasó en su momento también con la cámara de fotos también. Mm. Llega la cámara de fotos, yo saco una foto. Bueno, ¿quién es el autor? ¿La cámara de fotos porque es el dispositivo el que está capturando en el momento o es el artista que está? No, en realidad tomó la posición, los colores, las luces, tomó un montón de decisiones creativas que terminaron en una obra protegible. ¿Es eso trasladable a la inteligencia artificial o no es trasladable a la inteligencia artificial? ¿Le vamos a tener que reconocer un derecho? Hay más de uno que dice que le vamos a tener que reconocer derechos a la inteligencia artificial. Y bueno, y de ahí como lo gestione
veremos. O a la empresa que está atrás de la inteligencia artificial. Lo podemos dar vuelta también. ¿Pueden infringir derechos una máquina? ¿Puede infringir derechos de propiedad intelectual? ¿A quién le reclamo? ¿Al software? ¿A la empresa Mm. atrás del software? Entonces, todas estas cuestiones hoy se están discutiendo. Hay un par de demandas en Estados Unidos, un par de demandas en Londres también, donde se cuestiona o se sostiene que hay una infracción a los derechos de propiedad intelectual, que probablemente con las normas tal cual como están hoy sea el caso, ¿sí? Porque tenés una herramienta que toma imágenes de artistas, imágenes con derechos de propiedad intelectual, y las mezcla y saca una obra nueva. Entonces, es complejo. No sé si tenés alguna opinión al respecto, si me escuchás y mirá, la verdad que para mí la inteligencia artificial sí, crea, no, para mí debería ser la persona, no sé qué opinas con eso. A ver, yo lo que pienso es que, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se produzca o sea, una obra que yo propongo o sea, hago un prompt en Dalí y esa máquina me produce la obra? Yo lo que me preguntaría es también quiénes son las personas que dieron sus datos para para entrenar ese modelo de inteligencia artificial, ¿no? Que uno de los grandes tipo, debates que hay para mí es em, un poco en cuanto a quién tiene propiedad de los datos que usa Facebook o cualquier plataforma de red social para, o sea, para hacer que los algoritmos le sirvan a los usuarios las publicidades que más les son relevantes, ¿no? Hay gente que estuvo usando la herramienta y eso le permitió a la empresa mejorar su algoritmo. Entonces, bueno, me parece que la discusión mucho es, em, bueno, usted está usando nuestra plataforma, sus términos y condiciones son estas, o sea, usted todos los datos que ponga acá adentro pertenecen porque nosotros le damos el servicio, bla, bla, bla. Pero bueno, uno Mm. pensaría que quizás estas personas están cediendo unos datos y no sé si no les correspondería alguna compensación por el tipo ese de entrenamiento que están haciendo para los algoritmos, ¿no? Yo lo veo en esa forma y también lo que a veces pienso es que históricamente, por ahí era muy difícil. Suponete que en una obra de Dalí colaboraron, no sé, 100 personas, porque uno hizo una partecita, otro hizo otra. Eh, ¿Cómo haces para pagarle a esas 100 personas, Mm. para identificarlas primero, y cómo haces después para transferirles los ingresos que les corresponderían? Yo creo que el blockchain en algún punto, al poder gestionar micropagos, al menos en versiones avanzadas de blockchain que Ujú. tengan, digamos, posibilidad de hacer pagos muy baratos, se les podría hacer como una especie de stream de pagos por cada vez que alguien usa algún dato generado por esa persona. Pero es una solución que me surge más del sentido común que del derecho. No sé cuál Ujú. sería la respuesta del derecho de propiedad intelectual. No sé si tenés alguna Eh, opinión sobre este mecanismo. Está bueno que el derecho siga el sentido común, o sea, en eso siempre sería lo ideal. Eh, con lo primero, vos mencionás que los que pongan los datos en la herramienta, digamos, acepten cederlos de alguna forma y que haya un disclosure sobre esos datos después para saber de dónde se alimentó. Eso está bien, pero eso suponiendo que el motor o la inteligencia artificial se alimenta de solo datos que fueron provistos voluntariamente. O sea, si los agarra de internet o de cualquier otro lado, ya tenemos un problema Sí, eh, grande. Después, está bueno, no sé, terminé de leer con profundidad, tengo que admitir, pero está dando vueltas la ley de inteligencia artificial para Europa y propone una solución similar en el sentido de lo que vos estás diciendo de, bueno, nosotros lo que le exigimos es que hagan un disclosure de la base de datos de donde están tomando la información para poder ver de dónde sacan la información y en base a eso, si la imagen que resulta utilizar X derechos, bueno, vamos a compensar a esas personas. Cómo decidir cuánto va para cada uno, eso es un poco más complejo. Yo creo que se tiene que trabajar en una solución un poco, no te digo al aire, pero es como, mira, se me ocurre un paralelismo. Hoy en día está la industria de la música. ¿Cómo cobran derechos los autores de música? No van y le cobran a cada uno que reproduce la música en el boliche, sino que está la sociedad de gestión colectiva, ¿sí? Son entidades que están en cada uno de los países que se dedican a colectar los derechos, ¿sí? Y después a distribuir entre sí, todos los autores. Entonces, si vos sabés, si la sociedad tiene algún
cada sociedad de cada país tiene su mecanismo distinto de cómo calcular cuánto para cada uno. Pero si vos sabés que hoy en día en todos los boliches suena determinado artista, bueno, ese artista recibirá, ese autor o ese artista, depende de lo que sea, no importa, no entremos en esa discusión, eh, recibirá un porcentaje de los derechos que recaude, ¿sí? Yo creo que se podría hacer un paralelismo con esto y decir, bueno, a ver, Dalí, no sé, se alimenta de 500.000 fotos de 500.000 artistas. Bueno, buenísimo. Repartamos entre esos artistas por todo lo que devuelva, ¿sí? Como resultados, y le damos un porcentaje a cada uno dependiendo de, bueno, si de cuántas veces la utilizó. Yo creo que son cosas que se pueden trazar. Yo creo que los mecanismos para poder compensar de alguna forma a los autores va a tener que ir por ahí. No creo que sea la solución ni prohibirlo, ni estar limitando el desarrollo de estas tecnologías, porque van a estar igual. Entonces, en mi mente van por ahí. No sé después qué saldrá. Hoy recién, justo antes de entrar acá, leí una noticia, no sé, espero que no sea mentira, que Japón lo que quería era, por ley, permitir a todas las tecnologías estas de inteligencia artificial que tomen cualquier dato que quieran y que no iba a ser considerado infracción del derecho de propiedad intelectual. Esto para fomentar el desarrollo de estas tecnologías. A mí me llamó la atención, pero está la noticia ahí. Eh, no sé, hay que ponerse un poco creativos también cuando aparecen estas cosas, no es cuestión de querer frenar todo, decir, nada, derecho de propiedad intelectual, cortemos, evitemos. Entiendo la postura de los autores que están usando su contenido, pero también yo creo que hay que ir a un equilibrio y esa palabra me parece clave, que se pueda usar, pero que también tengan una justa compensación por el material que están usando. ¿Qué, qué tipo de nuevas disputas están surgiendo? Dame unos ejemplos concretos de disputas que no sé, por ahí en el mundo de los NFTs, o sea, cosas Ujú. de esas que hemos visto en los últimos años para un poco poner al público un poco en actualidad de lo que está pasando, en lo que trae el blockchain como nuevos tipos de conflictos en el mundo, en el metaverso, quiero decir. Sí, bueno, por el lado de la propiedad intelectual, primero más o menos, hubo un debate grande respecto a qué consideramos al NFT como una nueva forma, un derecho de propiedad intelectual nuevo que está en titularidad del autor. ¿Qué sería el minting o el acuñar un NFT? Estoy usando una obra sobre la que tengo derechos. ¿Puedo mintar un NFT o no puedo mintar un NFT? ¿Le tengo que pedir un permiso extra al autor o no le tengo que pedir un permiso extra al autor? Bueno, eso se está debatiendo. Yo tiendo a pensar que sí, que es un derecho de propiedad intelectual y que cualquiera que tenga los derechos sobre una obra no puede mintar NFT, tiene que pedir una autorización nueva porque es una modalidad nueva de explotación. Pero son cuestiones que se están discutiendo. Hubo un par de demandas en Estados Unidos, hubo una famosa que involucraba a un director de cine que quería tokenizar o mintear NFTs con pedazos con la película Pulp Fiction. Es Tarantino, Salió el famoso caso de Tarantino. Tarantino, sí, el Contar un famoso poco, Tarantino. yo lo contar un poco así la gente lo conoce también. Sí, bueno, parece que cuando lanzaron la película hubo partes del guión que quedaron afuera, ¿sí? Entonces, él lo que propuso ahora es, bueno, tengo partes del guión originales, vamos a mintear NFTs y sale cada uno con las distintas escenas que nunca salieron a la luz en la película. Obviamente apareció la productora atrás y dijo, vos no podés hacer esto, los derechos de propiedad intelectual los tengo yo, por más que vos fuiste el director de la obra, ¿sí? El guión está bajo mi titularidad, esto es una modalidad de explotación nueva, me corresponde a mí, porque yo tengo todos los derechos cedidos en un documento de cesión que está en el expediente. En la respuesta, el director le dice, no, discúlpame, pero yo nunca te cedí esto porque no existía hace 30 años, ¿cómo te voy a hacer algo que no existe? Bueno, esa es la discusión, después terminó en acuerdo, nunca se llevó a sentencia, pero es un caso súper interesante. Y, a ver, los contratos suelen hacerse como previniendo estas posibilidades de que se invente una tecnología nueva, que no esté contemplada en este contrato, así que yo te la cedo para todos los medios que existen hoy y todas las modalidades que se inventen en el futuro. Esas cosas existen, hay que ver después el fino detalle del contrato. Pero también, por ejemplo, pasó hace poco que desde Europa, en Barcelona, ¿qué fue lo que pasó? Está la marca de ropa Mango, ¿sí? Ellos abrieron un local en Nueva York y en ese local tenían tres obras de autores españoles. ¿Y qué hicieron?
las mintieron como NFTs, como parte de todo un marketing del metaverso que estaban haciendo, y ellos tienen como un local en uno de los metaversos en Decentraland. Entonces armaron como toda una exposición virtual con estas obras de estos artistas. Apareció la VEGAP, que es la Asociación de Gestión de Derechos de Artistas de allá de España, ¿sí? Y fue a la justicia y le dijo, estos señores no tienen el derecho de publicar las obras como NFTs. Que hayan comprado los cuadros no significan que tengan la propiedad intelectual. Entonces, un juez le ordenó a Mango que dé de baja ese contenido. De vuelta, sobre la misma discusión, eso, yo tengo la obra, ¿puedo mintar NFT? ¿No puedo mintar NFT? Eso está sucediendo en la actualidad. También cuestiones de Sí. derecho de marca, sí, dale, No, no, contame el derecho marca. Yo después te cuento mi reflexión sobre esto, pero un caso más, dale, obvio. veamos. Un caso más. No, lo que está pasando con los derechos de marcas es un poco lo mismo. Aparecen eh, artistas o, bueno, sí, anónimos que de repente deciden publicar una colección de NFTs con una marca que no puede, que no les pertenece. El caso más famoso que fue hace poco fue el de, ¿cómo se llama? Esta cartera de ropas de Hermes, sí, con Rothschild. Es un artista que publicó una colección de NFTs que eran todas reproducciones de la cartera de Hermes. Hermes demandó y ganó el juicio con justa causa, creo yo, porque el tipo lo que estaba diciendo era Birkin, se llamaba la cartera, y él vendía Meta Birkins. Entonces había un riesgo grande de que un usuario desprevenido los asocie y diga, ah, bueno, estos son de Hermes, me lo voy a comprar. Se llenó de plata, el artista hizo cientos de miles de dólares con esas Meta Birkins y su defensa era que era una expresión artística. Bueno, eh, está claro que por más que haya metaverso o no metaverso, hay que protegerla. O sea, hay que respetar los derechos de las marcas y no es que yo puedo entrar a, a mintar NFTs de cualquier cosa que no va a pasar nada. Claro, Sí, o tu sea, reflexión. Hay más casos. esto es, no, o sea, yo lo que pienso es que, claro, pero ¿cómo funciona estos casos que me estás diciendo son como Mm, procesos en los cuales más o menos las personas son identificables, están en la misma sí. jurisdicción, hay una serie de facilidades que permitiría que estos casos lleguen a una instancia de litigación eventualmente, ¿no? Pero yo Ujú. los casos en los cuales yo más estoy interesado, más pienso, es, no sé, yo hago copio tu marca Hermes o cualquier otra cosa, y la verdad es que soy un NN del metaverso, que capaz que estoy en Nigeria o en Tanzania o quién sabe dónde, o soy un anónimo. Y entonces, la pregunta es, o sea, cómo funciona hoy las instancias que llegan a la litigación de propiedad intelectual y cómo se puede hacer que esto funcione en un mundo donde no sabes quién es la otra parte que está infringiendo los derechos, ¿no? Mm. O sea, cómo se lo lleva adelante de un juez a esta persona. Sí, es complejo eso que estás mencionando. Es la realidad. Y un poco traigo lo que te mencionaba al principio de la territorialidad de los derechos. A diferencia de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial son territoriales. ¿Qué significa esto? Yo tengo mi marca registrada en Argentina, vale para Argentina, no para Estados Unidos, ni Egipto, ni ningún otro lugar. La tengo que tener que registrar en cada país donde yo quiero ir a hacer el enforcement. Entonces, ¿desde dónde me están copiando? ¿A dónde está el tipo este anónimo? En un país donde probablemente no tenga ningún tipo de capacidad de ejecutar mi derecho, o de ejercer mi derecho, mejor dicho. Con el anonimato que posibilita Internet y blockchain, es un tema complejo. Hoy en día no hay una solución clara para ese problema. Lo que se suele hacer es geobloquear, ¿sí? Páginas de Internet de última para que no se pueda acceder desde determinado país. Por ejemplo, yo pido una medida, no sé quién es la otra parte, pero está afectando mi derecho, porque los usuarios entran a esa página y compran productos falsificados, suponete. Entonces yo lo que hago es, bueno, le pido a la ENACOM de acá que geobloquee ese sitio de Internet. Obviamente, eh, el que sabe va a poder acceder igual, porque se puede usar una VPN o porque hay otras formas o si es un tema de cripto, bueno, podrá, eh, o de NFTs que están en la blockchain, podrá ir a través de otras páginas para interactuar con inteligentes. Eh, es un tema que no está resuelto y es un tema que se suele tratar en los congresos, la necesidad
ahí te doy el pie, la necesidad de encontrar un sistema de resolución de disputas mundial, Sí. porque es en serio, hoy en día vos, el volumen de disputas grande, a ver, capaz a ese que decís vos, que es un anónimo que publicó un, y capaz no te vale, no te vale lo que te está perjudicando, no compensa el costo de ir a perseguirlo. Pero, pero sí pasa mucho que hay disputas en temas de propiedad intelectual e industrial que muchas veces están resueltas internamente dentro de las plataformas. Y yo desde algún país, no sé, que no sea Estados Unidos, digamos, porque las empresas suelen estar ahí, las más grandes, las tecnológicas, a veces no hay forma tan clara de reclamar que no sea a través de su mecanismo, y bueno, y si no te dan la derecha, suerte, fuiste. Entonces, es una demanda del mundo que exista un mecanismo de resolución de disputas mundial, ¿sí? En el que todos nos pongamos de acuerdo, bueno, vamos a resolver nuestros problemas acá y de lo que salga de ahí se va a ejecutar. Es Alguien una, debería inventar algo como eso, quizás. O sea, no, alguien nosotros- debería inventar eso. No sé si conoces a alguien que haga eso. a ver, nosotros yo cuando empecé, o sea, cuando empezamos con Cleros, un poco la tesis es que estos mecanismos de resolución de propiedad intelectual privados en el marco del Content ID de YouTube, por ejemplo, o los mecanismos internos que Mm, tiene Facebook o cualquier otra plataforma de tecnológica, en el fondo son mecanismos que son como cajas negras, que, digamos, tiene un empleado que usa algún algoritmo o algún método de resolución, o sea, en el cual, bueno, ¿no? O sea, sigue sus procedimientos internos y no tenés forma ni de apelar, o sea, bueno, puedes apelar. YouTube está en la jurisdicción, no sé, de Estados Unidos, eventualmente podrías apelar a una decisión que te parezca inadecuada, pero es muy difícil de hacer y muy costoso sobre todo, y no tenés forma de acceder internamente a ver cómo es que hicieron la decisión. Bueno, puedes entrar a los servidores de YouTube y ver cómo fue que se decidió esto con el caso en cuestión. Entonces, digamos, un poco lo que busca hacer Cleos es transparentar y producir un sistema que sea con un proceso, digamos, lo que sería un poco de debido proceso, ¿no? Que haya transparencia y que se sepa cómo se toman las decisiones. Y eso es una de las cosas que estamos desarrollando. Y la verdad es que bueno, surgen un montón de preguntas de temas de enforcement, de temas de... Bueno, lo que pasa es que también creo que podemos un poco inspirarnos en... Cuando no tenemos una respuesta para algo, a veces podemos ver a la historia y ver qué es lo que pasó en etapas anteriores, ¿no? Porque digamos como que los patrones se van repitiendo en algún punto y mm. yo lo que pienso es, eh, ¿cuál fue la primera vez que nos enfrentamos con un problema grave de propiedad intelectual en el entorno digital? Fue con las empresas discográficas y las tipo Napster y los torrents y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces llegaron a un punto en el cual la gente compartía los archivos, no había forma de pararlo porque eran redes descentralizadas. Podías matar a una, pero aparecían 20 más, entonces no había forma. Entonces la manera en la cual eso se resolvió en algún punto es a través de un modelo de negocio que fue nuevo, que fue tipo el de tipo Spotify o similares, Ujú. que lo que hicieron es, o sea, no vamos a poder vencerlos, ¿cómo podemos hacer algo que sea mejor que los archivos piratas? Entonces era un sistema de suscripción que es bastante barato y que es música on demand, es la versión legal, ¿no? Es la versión legal y segura en la cual sabes que no te van a meter un virus por los archivos o ese tipo de, o sea, de cosas. Entonces, yo lo que pienso es, ¿el derecho va a lograr una forma de resolver esto? O quizás, no sé, sencillamente va a dejar de ser un problema cuando un modelo Mm. nuevo de distribución de valor por propiedad, quizás con blockchain o quizás no, o sea, se transforme en una alternativa superadora para lo que existe. Un poco la pregunta que yo me hago es esa. Mm. Sí, yo comparto lo que dijiste, estoy de acuerdo. Creo que en la medida en que se vaya expandiendo el uso, ¿no? De estas tecnologías, sobre todo blockchain, inteligencia artificial, porque todavía está muy verde, eh, creo que va a ser una necesidad que exista un sistema de resolución de disputas, digámosle así. Porque obviamente el metaverso no está en un país, sino que está en todo el mundo, sobre todo hablemos de Ethereum al menos, como blockchain relativamente descentralizada, entonces, bueno, la podés ubicar en un país
Eh, y lo interesante es que, lo interesante para mí es que esto va a crecer. Yo soy muy, digámosle, creyente del metaverso, no de todo lo que se habla tal capaz a veces con mucho entusiasmo, pero sí con todo lo que se ve que se puede construir alrededor de esto. Sé que falta mucho, pero no sé, yo muchas veces pienso de verdad, o sea, yo era chico y jugaba estos juegos de rol, viste, los ARPG, y jugaba un juego, me encantaba un juego llamado el Mu Online, no sé si lo conoces. No, Es ese no. parecido a lo que sería acá en Argentina Argentum, una especie así de ese juego. Y ya era una especie de mini metaverso dentro de un videojuego, porque claro, en internet vos tenías esos roles de, puede ser el caballero, el mago, y vas subiendo de nivel, y vas queriendo comprar una armadura mejor, y vas queriendo comprar una espada, y vas con recursos para intercambiar, y ya tenías tu mercado de adentro. Eso replicado hoy en día existe, es posible, se replica dentro de lo que es, no sé, Decentraland, que yo puedo ir y tener mis NFTs y comercializarlos. Ahora, si encima eso va a ser interoperable, yo voy a poder saltar de un metaverso a otro con mis NFTs, con mis skins, con mis habilidades. No solo eso, sino que voy a poder usar las mismas marcas en un metaverso, en otro. Todo eso, en la medida en que le vaya ingresando gente. ¿Cómo? Para mí se va a volver, va a ser una demanda que exista un mecanismo para resolver esas disputas. Y el primero que lo haga, para mí, de alguna forma, adoptándolo, que lo adopte, ¿no? El primer metaverso que diga, bueno, vamos a hacer esto, yo creo que puede sentar un precedente muy interesante que fije una vara, ¿no? Porque en algún punto, hoy en día quedás a la decisión de la empresa y no tenés nada que hacer al respecto, si no hacen lugar a tu, hablando transfronterizo, ¿no? Entonces, Es que todo es me parece que transfronterizo en el fondo, porque la verdad es que, o sea, cada vez más las interacciones son, o sea, digitales, son, o sea, en el metaverso, si querés. Y yo cuando hablo de metaverso no me refiero a lo que es realidad virtual, tipo Decentraland o Sandbox. mm, Yo lo que digo es, en el fondo esto que estamos haciendo ahora es un metaverso, más o claro. menos inmersivo, pero estamos como interactuando en una entidad, o sea, en una comunidad que no es una comunidad geográficamente delimitada. Entonces, la pregunta es, un poco en el mundo del derecho, es, ¿cuál es el foro en el cual se tienen que resolver los conflictos que surjan en estas comunidades digitales, ¿no? ¿Cuál es la jurisdicción de resolución de estas comunidades? Entonces, eso es lo que pasa. Cada vez más todas Mm. por el tipo de economía, o sea, en Cleros, por ejemplo, somos 25 personas que estamos en 15 países más o menos. Entonces, como que naturalmente nuestro entorno de trabajo y de interacción es digital y la jurisdicción en la cual resolveríamos disputas debería ser digital. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, o sea, coincido completamente. Esa solución, la que ustedes proponen, es que creo que tiene que aparecer. Una forma de resolver las disputas de forma transfronteriza. Hoy en día, eh, escuché que se trabaja en el marco de lo que es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en este tipo de cuestiones. Hay un centro de arbitraje ahí, pero que se usa para otra cosa. Pero yo creo que es una discusión que se tiene que dar y mejor antes que después, porque si no vamos a llegar a un momento en el que, bueno, o lo que proponías vos antes, que se termine autorregulando porque aparece un modelo de negocio superador a infringir, a consumir inversiones. Espero que no sea la segunda, que sea la primera, y, pero se está debatiendo. La última vez que fui a un congreso afuera, escuché mencionar más de una vez a Cleros, de hecho, y y buscando alternativas a este conflicto que hoy no tiene una solución. Hoy lamentablemente no tiene una solución. Nosotros estamos en contacto con la OMPI, hemos hablado con UNCITRAL también y presentamos lo que hacemos en todos lados porque, bueno, muchas veces nos llaman para contaros un poco lo que es el mecanismo y cómo funciona y también lo que creo que pasa es que, bueno, estamos en una etapa, viste, de cambio un poco, digamos, lo que nosotros notamos es como que está cambiando un poco la mentalidad de las personas que están a cargo de estas organizaciones. O de hace 5 años, cuando estábamos empezando, la actitud era, ¿qué es esta pavada de juicios online con Mm, blockchain y con estos sistemas de incentivos tan extraños?
Y lo que pasa hoy es que, por un lado, por nuestro trabajo de divulgación y de evangelización, pero por otro lado, porque la gente que está a cargo de estas entidades también fue evolucionando. No digo que hayan cambiado su mentalidad, pero fueron siendo reemplazados por nuevas generaciones que llegan con ideas nuevas, ¿no? Mm, Hay una claro. frase muy famosa que dice, no, creo que Niels Bohr o uno parecido, decía, bueno, la gente no, la gente no cambia, o sea, su manera de pensar. Lo que pasa es que la gente vieja se muere o se retira y se es reemplazada por generaciones nuevas que tienen ideas nuevas. Entonces, eso hace que haya cambio cultural y cambio de las ideas. Entonces, una cosa que nosotros vemos es cómo cambia, o sea, realmente la forma de pensar de estos reguladores. Y lo que para mí va a pasar en un futuro es que lo que estamos viendo ahora es que tenemos a las entidades viejas tratando de acomodar la nueva economía en las cajas antiguas que tienen para pensar de las Mm, jurisdicciones y de, o sea, el arbitraje internacional y todo eso. Lo que va a pasar, me parece a mí, es que en algún punto se van a dar cuenta que no es fácil de hacer, o sea, que no es posible de hacer, o que la forma de encajonar todo esto es muy costosa. Y lo que van a hacer es, para mí, el mundo, digamos, geográfico va a decir, mira, todo lo que pase en el mundo de los metaversos va a tener que autorregularse de alguna forma que nos parezca, digamos, al menos razonable, y nosotros nos vamos a ocupar de resolver digamos, las interfaces entre el mundo digital y el mundo geográfico, ¿no? Físico. Pero no vamos a poder resolver estas cosas porque no tenemos herramientas y los blockchains, digamos, es descentralizado. No tenemos capacidad de enforcement, no tenemos capacidad de. claro. No tenemos capacidad, ¿sabes de qué? Aparte, no tiene capacidad de la velocidad. Vos pensás en un mundo del futuro en el cual se emiten miles de activos digitales nuevos todos los días. Algunos son tokens de DeFi, otros son NFTs. ¿Cómo hace una agencia reguladora o un juzgado para avanzar a la misma velocidad de la creación de nuevas potencialidades de conflictos, ¿no? En todos estos nuevos NFTs? Es imposible que vaya a la misma velocidad. Por eso no queda como otra alternativa que herramientas nativas digitales para resolver ese tipo de conflictos, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que estas cuestiones se están resolviendo a través de métodos que no vemos como arbitraje, que los vemos como customer service en algún punto, ¿no? Que es como el Content ID de YouTube, que está haciendo un arbitraje, están asignando el moderador de YouTube, cuando decide remover una pieza de contenido de YouTube, está haciendo un trabajo que algunas personas podrían considerar práctica no autorizada de la ley, porque está afectando el derecho de propiedad de personas que son usuarios de YouTube sin ser un juez, en el fondo, ¿no? Entonces, Mm. no sé qué te parece esas ideas. Sí, coincido con la solución nativa digital. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo por lo que mencionabas vos, en un contexto en donde las transacciones se mueven en una blockchain, no es posible el enforcement, no lo podés frenar, no tenés forma de controlar eso. Y menos si son anónimas, o sea, las dos cosas. Eh, con respecto a lo de YouTube, sí, es un poco delicado eso. Es verdad lo que decís vos, hay alguien que está tomando una decisión a favor de uno o de otro, eso es verdad, coincido. No sé si lo calificaría ilegal. La mayoría de las leyes del mundo tienen, no en nuestro caso, pero tienen un sistema regulado de cómo tiene que ser esa idea de vuelta. Hay un sistema que se llama Notice and Takedown, tienen como una serie de pasos que tienen que cumplir cuando se les hace una denuncia a una infracción de derecho de propiedad intelectual. Dicho eso, que puedan bajar contenido indebidamente sí es posible y pasa y la gente reclama. Pero bueno, lo que decíamos antes, yo estoy en Argentina, quiero reclamar a YouTube, suerte. Eh, sí, es que es lo que termina pasando, es complejo, es caro, capaz tenés que estar litigando, o sea, si tenés la suerte de que te acepten litigar acá, porque no pasa, tenés que ir si lo querés hacer, tenés que ir a Estados Unidos o a donde esté la empresa, que no sé dónde está YouTube exactamente. Entonces, es muy complejo para el usuario final, digamos, porque un día, a ver, esto es lo que termina pasando, o YouTube o cualquiera de las redes sociales, una página en la que entran 1 millón de personas por semana y un día te la bajan y ni te dicen por qué. Claro, Y, y, y capaz no estaba haciendo nada mal, capaz sí y lo podía solucionar, pero quedás a la decisión de ellos.
Y es algo que hoy en día se acepta como regla de juego, porque bueno, sí, si al fin y al cabo estoy usando su servicio, bueno, qué sé yo. Pero creo que la vara puede ser más alta. Yo creo que se puede exigir más transparencia, creo que se puede exigir que las resoluciones tengan mecanismos distintos donde no sea solamente la decisión de la empresa. Eh, Creo que por ese lado va a venir en algún momento, es lo que te decía antes, cuando una empresa, cuando uno de estos gigantes tecnológicos decida proponer un sistema mejor o adopte un sistema ya existente muy interesante, eh, va a elevar la vara y va a ser una demanda de todos para mí. Eh, Pedro, ¿qué recomendarías, o sea, a personas que están, bueno, trabajando por ahí en el mundo de propiedad intelectual y son abogados, pero que no tienen mucho conocimiento de tecnologías? ¿Cómo pueden empezar a aprender más sobre el futuro de propiedad intelectual, ese tipo de nuevos de herramientas que surgen o las formas en las cuales los estados están reaccionando? ¿Qué tipo de lecturas, qué conferencias les recomendarías para tener un panorama sobre estos temas? Sí, hoy en día mucha de la información, tenemos la suerte de estar hiperconectados, ¿no? Entonces, yo me alimento mucho de Twitter, la verdad. Trato de seguir a gente de distintos países que está al día con las tendencias, porque como te digo, esto es mundial, entonces un día pasa algo en Estados Unidos, otro día pasa algo en Europa, otro día pasa algo en Japón, en China, que es relevante, porque todos vienen con los mismos problemas y al mismo tiempo, obviamente, y es mundial. Entonces, eh, lectura de libros para estar al día, la verdad que es todo tan nuevo que no hay tanto contenido que diga, esto es, comprate este libro porque acá tenés la verdad revelada del derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Eso no, va, al menos que yo conozca, no lo tengo. Si lo encontrás, avísame y lo compro. Pero, pero es un tema de estar al día con las noticias, y de seguir el desarrollo, porque al fin y al cabo es algo que está totalmente en desarrollo. Ahora, digamos, ¿en qué año se había fundado el estudio de abogado de tu familia? 1869. O sea, podemos decir que es previo a Argentina, antes de que se consolide Argentina como Estado con, bueno, más o menos la forma que tiene hoy. O sea, no sé quién era presidente, Es, Mitre, es Sarmiento, insólito. Sí, no sé, te soy sincero, no sé pero ahora es como exactamente. que, o sea, todos los cambios que han ido surgiendo en el mundo del derecho desde aquel momento y hasta hoy, o sea, está por ahí en tus manos asegurar que puedas seguir adelante en los próximos años de transformación digital Cierto. sin presión que se vienen, ¿no? Sí, por suerte me gusta, me siento cómodo con la tecnología. Me interesa, me parece desafiante, trato de aprender. Yo no soy muy bueno en lo técnico, pero bueno, el trato de leer sobre blockchain, sobre inteligencia artificial, a ver qué es lo que está pasando. Me parece muy entretenido y sobre todo, como te decía un poco al principio, hay que ser creativo con las soluciones. Entonces no siempre es agarrar el manual y aplicar, sino pensar un poquito más allá y decir, bueno, a ver qué está pasando, cómo lo puedo solucionar, qué vuelta de tuerca le puedo encontrar al asunto para mejor defender los intereses del cliente, ¿no? Al fin y al cabo es lo que hacemos los abogados. Bien. Bueno, ya vamos cerrando. Te hago una última pregunta. Algo que quieras dejarle a la audiencia, digamos, abogados, no abogados, sobre el futuro del derecho intelectual. Una reflexión, lo que quieras. Invitar a todos los que todavía no se hayan animado a aprender de esto o que quieran trabajar o que tengan, no sé, interés en estas tecnologías a meterse, que es un mundo que necesita muchas cabezas para solucionar los problemas que hay, porque como hablamos hasta ahora, no hay respuestas, solo preguntas. Entonces, nada, eso, como dar el aliento a que no es imposible, es una tecnología compleja por momentos, obviamente, pero no es algo que no se puede aprender y de a poquito ir introduciéndose en este mundo, que a mí me encanta. Bueno, Pedro, última cosa. A la gente que quiera Sí, seguirte por redes, ¿a dónde puede seguirte? ¿Cuál es tu Twitter o tu LinkedIn? ¿Dónde te tengo pueden encontrar? Twitter, Pedro Breuer en Twitter, creo que mi handle es Pedro-Breuer, ahí. Y si no en LinkedIn, Pedro Breuer también, me pueden Bueno, agregar. Pedro, muchas gracias por participar Bueno, en Fede, el, en el gracias a vos. podcast. Bueno, un gusto. Y acá, gracias a un nuevo episodio del Centro de Justice Broadcast. Mi nombre es Federico Ast y hoy estuvimos con Pedro Breuer. Muchas gracias y hasta la próxima.